Oye, colegas, no sé si hay cuenta No hay cuenta, secretaria. No hay presidenta. cuenta, ya. Tuvimos reunión, estimados colegas, tuvimos, tuvimos reunión con el ministro de Hacienda, la ministra Secpres, la subsecretaria de Hacienda. El lunes de la semana pasada me pidió el ministro poder juntarse conmigo como presidenta de la comisión. Y estuvimos revisando los proyectos. Yo no sé, Sole, si le llegó el resumen. Ya, pero hicimos una revisión, se las voy a mandar un rato más porque se me quedó mi libreta con apuntes en la oficina del comité. Pero hicimos una revisión de los proyectos y esta semana, bueno, está claro, ayer sacamos todos los proyectos de justicia, hoy día vamos a partir con la votación del tema del servicio de evaluación de impacto ambiental y mañana debiéramos despachar el de energía, ¿ya? Y la próxima semana vamos a partir viendo sí, sí que sí, ya. Mañana tenemos que despachar, yo creo que subsidio, si no ya no da, no tenemos mucho más espacio, pero hoy día la idea es empezar a votarlo y poder ver cuándo lo despachamos finalmente. La próxima semana me pidió encarecidamente el gobierno que partiéramos viendo el de AFIDE, el lunes 8. Que dicen que tú ya solucionaste No, yo no no, yo no he solucionado nada. Yo sigo con mis temores respecto a la deuda. AFIDE es la agencia es como todo el tema de inversión. No me acuerdo cómo se llama. Pero ese proyecto fue presentado ya. Ya fue presentado, sí, lo va a volver a presentar la ministra. La ministra está muy interesada en que lo podamos despachar. Eso. Agencia de Financiamiento, Inversión y Desarrollo. Economía, y está perdón, el ministro y la ministra. Sí. ¿Te acuerdas del proyecto, no? Nada, bueno, pero me pidió la ministra, mira, la ministra, no, la ministra Secpres está interesada. Sí, la ministra Secpres está interesada, el ministro de Hacienda, antes de Economía. No, ministra Secpres, dije. La ministra está interesada, me lo pidió. El ex ministro de Economía, actual ministro de Hacienda, está interesado. Bueno, oye, concéntrense, por favor. Lunes va a haber una presentación y el miércoles acordamos que eran las audiencias de esa semana, 8 y 10. Y el martes, estoy tratando de hacer memoria. Entonces no vamos a poder verlo con audiencia. Salvo que acordáramos. tanto Comisión de Hacienda. Sala. Por eso digo, el IPOM de septiembre en sala, Sí. en sala de Senado. Ahora vamos a cenar en la sala de Senado, pero en tanto comisión. No. Hay sesión de sala para ver IPOM. En la mañana. Sí. Se me había olvidado eso. Sí. Sin comentario. ¿Estamos claros? En septiembre ya vamos a tener la estación de... Estamos. Ya. Vamos a tener que reprogramar esa. Y el martes, que no me puedo acordar cuál es, pero es algo que también le interesa al gobierno. Les voy a mandar la agenda porque acordamos, las 3 semanas de septiembre las acordamos, ¿ya? Sí, yo les mando en un ratito más para ver que me traigan los detalles. No tengo ningún tema que formular, salvo que tengo que conseguir que Sandón saque del pozo el proyecto de... Porque lo que ahorita puede pasar es que usted hace una lista con 18 proyectos que es como al final. El famoso proyecto artesanado. Sí, ayer yo le pedí a Matías, esta mañana, pero está en quinto lugar. Está en quinto o sexto. Mira, yo le pedí a Matías que lo planteara, lamentablemente vio tarde mi mensaje porque él va a los comités. Trató de que fuera fácil despacho, lo respaldó Yasna y creo que, no sé si fue La Torre o alguien, pero no hubo acuerdo. Y si hoy día pidiéramos al inicio de la sala, ojalá lo puedas pedir tú pídelo, que podamos verlo en fácil despacho. ¿Ya? Y si no es hoy día, que lo veamos mañana en fácil despacho, porque hay harto interés de que se apruebe. ¿Te parece? Y yo voy a pedir una horita para meter una indicación de energía que hoy día se ingrese, ya la Sol la va a tener, para que mañana votemos. ¿Estamos? Eso sería. ¿Y en AFIDE, presidenta? No es para aumentar. En AFIDE, cuando
se hizo la presentación ya hace muchos meses, también se iban a hacer audiencias. Y la idea era que iban a Sí. promocionar los miembros de la comisión los nombres también de quienes querían. Ya, como vamos a tener que programar esas audiencias, yo les pediría a colegas que vean ustedes a quién quieren que escuchemos, ya, para poder programar esa sesión de audiencias, que podría ser un lunes, cosa que, porque salen bastante cómodas ahí en la sala del Senado y despachamos. Que no va a poder ser en todo caso el lunes 15, porque el lunes 15, como sesión del Senado en Valparaíso, si hay sesión de Hacienda tendría que ser acá. Sí, podría ser acá. Sí, da lo mismo, ¿ya? Eso sería en materia de organización de la comisión, ¿ya? Y les agradezco porque ayer sacamos todos los de justicia. Sí. Estaba feliz, el ministro de Justicia, estaba ahí. Sí, hacemos pasar. ¿En serio? Los Hojas, ¿te suenan, señor Hojas? Ah, está conectado al teléfono. Es que el iPad de Ricardo está conectado a su teléfono y no contesta el teléfono. Tú sabes que esto pasaba en el primer Senado democrático, pasaba esto por el teléfono de Gabriel Valdés, que se le quedaba, que se hacía la vuelta por el salón y dejaba el teléfono encima de la mesa. Ya. Querida secretaria, ¿algo que agregar antes de dar la palabra a la ministra? No, Presidenta. La sesión anterior alcanzó a hacerse una presentación por el Ejecutivo del global de las Del global, indicaciones. sí. Y la idea es hoy día partir. Sí. Ya. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a los señores senadores. Y efectivamente, tal como recordaba la secretaria, entiendo que ya comenzamos podríamos comenzar con la votación y mirar las indicaciones en particular. Vamos por... Yo tengo un texto acá que no sé si es el mismo que tienen los senadores. ¿Sí? ¿Es este o no? No. ¿Un comparado? No, si nos puede facilitar copia, podemos mandar... No, ese. ¿Puedes mandar a hacer copia de ese? Si se lo pasa... Es que este está rayado por No. mí. Ah, y no tiene... Es el comparado de la Secretaría. Ah, ¿es el comparado de la Secretaría? Sí, nosotros simplemente lo Y Claro. lo tenemos para que nos traigan copia. Eso. Ya. Pero es el mismo. ¿Nos puede dar copia? Sí. Si no tenemos copia... Presidenta, lo que sucede en este proyecto es que, como es un proyecto de Hacienda en su caso, hay normas que son de competencia de la Comisión y además hay indicaciones que se presentaron, no coinciden en un 100%, entonces lo habitual en estas Ya. ocasiones es Vamos a ir orden. uno a uno. Es ir en orden. Antes de partir eso, para que los colegas anoten, y no está el senador Lagos ni el senador Macaya, pero están sus asesores, el acuerdo con el Ejecutivo de calendario de septiembre es, bueno, hoy día, ayer, perdón, vimos lo de justicia, hoy día vemos CIA y mañana vemos subsidio eléctrico. El 8 de septiembre, semana del 8 de septiembre, tenemos AFIDE el 8, Turismo el 9. El 8, la idea sería que el Ejecutivo vuelva a hacer la presentación porque se vio hace mucho tiempo atrás. Y el 10, que teníamos audiencias de AFIDE, vamos a tener que reprogramar porque se ve el IPOM en sala. Así que no vamos a poder tener sesión de la comisión, salvo que reprogramásemos colegas para, no sé, las 3 de la tarde, de 3 a 4 y partir con audiencia. Veámoslo y evaluémoslo si es posible. La semana del 15 de septiembre, el acuerdo con el Ejecutivo es que el 15 veamos incendio,
y el 16 veamos SIGES. Se entiende que de aquí a esa fecha, todo lo que los colegas quieran ver con el equipo técnico del Ejecutivo, más el equipo técnico de nosotros, podamos abordarlo como lo hemos hecho en otros proyectos. Ese es como el acuerdo que hay con el Ejecutivo. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, que eran 2 proyectos que el exministro Valenzuela me había pedido que pudiéramos ver y que esa es la idea que podamos abordar. La ministra Lobos se comprometió a meterse en el tema porque nosotros al menos teníamos varias preocupaciones para poder trabajarlo con la gente de Agricultura y de los colegas. ¿Ya? Eso sería. ¿Vamos entonces? Ministra. Senadora, buenos días. ¿Le parece que Sebastián nos vaya No hay problema. indicando Sebastián, tiene usted la palabra. nuestra propuesta? Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores senadores. Si fuéramos por orden del proyecto de ley, la primera indicación, la indicación 1H, está referida al artículo 8 de la ley 19.000. A ver, Sebastián, espérate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a la secretaria que nos vaya guiando y ahí le damos la palabra en cada oportunidad al Ejecutivo. ¿Les parece? Soledad. Presidenta, lo que sucede es que antes de esa indicación hay una norma que es de competencia de la Comisión, que es el inciso 4 del artículo 7º bis, que se propone en el numeral 2 del artículo 1. Eso está en las páginas 5 y 6 del comparado. Le damos la palabra al Ejecutivo entonces. 5 y 6. La elaboración de las políticas, pero es una norma de competencia. La elaboración de las políticas y planes por el órgano de la Administración del Estado, ese inciso, Sebastián. ¿Lo tiene, Sebastián? Sí. Entonces te ofrezco la palabra. ¿El mismo está en la elaboración de la política y planes, dice? Sí. Empieza en la 4 abajo. No, empieza en la 5. En la página 5 empieza. Sí, página 5, columna... Ah, yo tengo la página 5. Yo también en el 5. Hay que cambiarle el comparado a José Miguel. Ahí te lo traen, ahí te lo traen. Senador Macaya. A ver, para un breve contexto, este artículo es el que en la ley regula la evaluación ambiental estratégica, que como les comentamos en nuestra presentación, es un instrumento que existe y que en esta reforma estamos proponiendo reforzar. Y hay algunos refuerzos que están descritos aquí y ese refuerzo incluye funcionarios. Y también, o sea, incluye presupuesto, porque es una plataforma y funcionarios. Entonces, por eso es que entiendo que les corresponde a ustedes votarlo acá. Si le puedo dar la palabra a Sebastián para que por favor, dé más ministra. detalles. ¿Son Dice texto despachado al general y luego texto propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, etcétera. Sí, es mismo. No, Lo que pasa es hubo que modificaciones ahí. no hay modificaciones, pero es una materia nuestra. Entonces, no sé si hay consultas o precisiones. Senador Macaya, ¿no? ¿No habría entonces? ¿Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros presentes? Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
como mencionaba la ministra, esto se refiere a la evaluación ambiental estratégica. Este es un procedimiento distinto de la evaluación de impacto ambiental, mediante el cual se busca que los instrumentos de planificación territorial, los comúnmente conocidos planes regulares comunales, intercomunales y otros de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, incorporen la variable medioambiental y el desarrollo sustentable en los procesos de ordenamiento territorial. Este instrumento está establecido en la Ley 19.300 y en este proyecto de ley se incorporan una serie de mejoras para facilitar esta evaluación ambiental estratégica de estos instrumentos y facilitar así el rol regulador que tienen estos instrumentos de planificación territorial. En muy resumen, se establece el rol del Ministerio de Medio Ambiente de contribuir a este proceso de planificación con un rol colaborador de asistencia al Ministerio de Vivienda o las municipalidades, dependiendo el órgano competente. Se crea un expediente público electrónico para los instrumentos de planificación territorial. Es bien importante porque generalmente están diseminados estos diferentes instrumentos. Hay un mandato de adecuar las etapas de la evaluación ambiental estratégica a las etapas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por ejemplo, los procesos de participación ciudadana, en vez de tener dos, uno ambiental y otro general, tener solamente uno, y se crea un procedimiento simplificado para modificaciones menores, para que tengan a su vez también un proceso menor de evaluación ambiental estratégica o simplificado. Y para eso, en conjunto con otras modificaciones a la EAE, se incorpora en el informe financiero un incremento de 4 profesionales para la Subsecretaría del Medio Ambiente, 2 en el nivel central, 2 en las Ceremis más concentradas en estos instrumentos de planificación territorial y una consultoría para el diseño e implementación de la plataforma de expediente público de estos instrumentos. Pregunta. Son 4 profesionales más los que se consideran, 2 me queda claro a nivel central. ¿Cómo se determinan los otros 2? ¿A dónde van? ¿O ya están determinados? Sí, se determinan en función de la carga de trabajo que tienen estas seremías, que está asociada a los procesos a la cantidad de procesos de planificación y la complejidad que están concentrados en las grandes regiones metropolitanas, región metropolitana de Santiago y región de Valparaíso. Son los que presentan una mayor carga y que requieren este fortalecimiento. Okay, y dice este inciso al inicio, ¿no es cierto?, que correspondería al Ministerio de Medio Ambiente colaborar con el procedimiento de evaluación. ¿Qué se entiende por colaborar? Y después hay toda una descripción y dice que esto se establecerá en un reglamento respectivo. En efecto, el proceso de evaluación ambiental estratégica es de lo que se denomina el órgano responsable, que puede ser MIMBU o puede ser un municipio o puede ser un gobierno regional, dependiendo de la atribución que le entregue la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y por eso acá se utiliza el verbo colaborar, porque no es propiamente un instrumento del Ministerio del Medio Ambiente, pero sí tiene que prestar asistencia técnica durante el proceso de evaluación ambiental estratégica. Lo que esto en la práctica cómo funciona es que el Ministerio de Medio Ambiente pone profesionales a disposición de los procesos de planificación territorial para efectos de que estos cumplan la función de incorporar estas variables medioambientales en dicho proceso. Entonces, el instrumento es de responsabilidad de otro órgano y por eso la función del Ministerio de Medio Ambiente está en términos de colaboración. Y el reglamento al que hizo referencia existe actualmente, es una atribución que existe actualmente en la ley, y se están estableciendo digamos, nuevas atribuciones para que este reglamento especifique particularmente lo referido al procedimiento simplificado, que el reglamento pueda detallar en qué consistirá. ¿Qué número tiene el reglamento hoy día? Es el Decreto Supremo 32 del año 2015 y se ingresó recientemente a Contraloría una modificación. Ya. Sí, senador Galilea. Solo para culturizarme, Presidenta. En los incisos previos, si uno compara el texto vigente con lo que se está proponiendo, se le da efectivamente un rol más claro a lo que debe hacer o la participación que debe tener el Ministerio del Medio Ambiente en planes reguladores, etcétera. Pero el inciso, el que estamos aprobando, habla de políticas y planes. Entonces no sé si lo puede ejemplificar solo para entenderlo bien.
Una ejemplo, política, si estamos hablando solo de política, ¿por qué va a tener una etapa de diseño y aprobación? O sea, aprobación, bueno, toda política sí, pero la que me... ¿Por qué una política o un plan va a tener una etapa de diseño? No sé si lo puedes ejemplificar como para entender. que todos tengamos claro de qué estamos hablando exactamente, por último, para la historia fidedigna de la ley. Sebastián, ministra. Hay un ejemplo, de hecho, de donde se está aplicando en estos momentos, que es la política de desarrollo urbano, que es una política que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de un consejo que existe y también de una comisión de ministerios bien amplia, que es la Comisivit. Y esa política, que está en su fase de actualización, se está haciendo con evaluación ambiental estratégica. Es decir, se está dentro de la actualización de la política ya incorporando este instrumento que como decíamos, un procedimiento que permite incorporar variables ambientales de antemano para que queden después reflejadas en la política. Es un instrumento que a nosotros nos parece que es bueno que el país utilice más, y por eso es que en esta reforma estamos proponiendo esta reforma para simplificar en algunos aspectos y para que pueda ser más fácil de utilizar. Y también esa simplificación que mencionaba Sebastián, de que hoy en día en algunos casos tienen procedimientos como en paralela de tener consultas ciudadanas duplicadas, etcétera. Y eso entonces se simplifica y se ordena mejor para potenciar de que otros ministerios también la puedan usar. El Ministerio de Energía también lo hace, por ejemplo, para su definición de polos estratégicos, de polo de desarrollo energético. Eso también se realiza con evaluación ambiental estratégica. Esos son dos ejemplos de... Sebastián. Gracias, presidenta. La principal diferencia que está establecida en el inciso primero del artículo 7 bis respecto de las políticas y los planes es que respecto de los planes, la evaluación ambiental estratégica es un procedimiento obligatorio. Los planes reguladores, los planes intercomunales. Respecto de las políticas, es un procedimiento voluntario. Es una decisión del Ejecutivo, que actualmente pasa por decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático y ratificación del Presidente de la República. Nosotros estamos proponiendo una simplificación de ese procedimiento, pero mantiene el carácter voluntario. Entonces, por regla general, las políticas de Estado no están sujetas a un procedimiento específico de elaboración. Tendrán obviamente una etapa de aprobación, pero en el caso de que el Estado, la Administración, decidiera tener un proceso de elaboración más complejo de una política, y ejemplo de eso está la política de desarrollo urbano. La política minera, por ejemplo, se hizo con evaluación ambiental estratégica, fue una decisión del Ministerio de Minería, y en esos casos efectivamente existe una regulación que igual es bastante acotada respecto de la etapa de diseño. ¿Y qué incluye la etapa de diseño? Un proceso de consulta pública, de participación ciudadana, y un proceso de consulta a los órganos de la administración del Estado, en el cual se hacen determinadas consultas, se hacen en general talleres, etcétera, pero es un procedimiento voluntario. Perdón, ¿te podéis repetir la última parte? Como decía, es un procedimiento voluntario en el caso de que un ministerio o un órgano de la administración quisiera pasar por una etapa, por un proceso más complejo de diseño, puede hacerlo con evaluación ambiental estratégica, y en ese caso la etapa de diseño contempla al menos un proceso de consulta pública, que generalmente es un proceso que se hace a través de una página web o se hacen talleres con la ciudadanía, dependiendo de la extensión territorial del instrumento, y una etapa de consulta a los órganos de la administración del Estado. Esos son como los elementos mínimos de la etapa de diseño en una política. Pero como señalaba, es de aplicación voluntaria. ¿Usted dice que es voluntario? ¿Dónde o por qué? ¿Por qué pregunto? El inciso primero del artículo 7 bis, 2 páginas.
Sí. Sí, tanto en la versión original de la ley 19.300 como en la de este proyecto de ley. Se señala que se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales que tengan efectos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad que el órgano de la Administración del Estado responsable del instrumento determine mediante resolución, la que deberá ser firmada además por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces se señala que el propio órgano responsable debe determinar que se realizará con evaluación ambiental estratégica. Y en el inciso tercero establece los instrumentos que obligatoriamente tendrán evaluación ambiental estratégica, cuando señala, en todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores metropolitanos, planes reguladores comunales, planes seccionales, zonificaciones del borde costero, manejo integrado de cuencas o los instrumentos que lo reemplacen. Entonces establece un régimen voluntario y uno obligatorio. Pero el inciso que estamos viendo nosotros ahora no hace distinciones de política y planes generales, ni cuál es obligatorio, no. Entonces, yo debiera entender, salvo que lo dejáramos más claro, que casi cualquier plan, cualquier política, de cualquier órgano del Estado, debe pasar por etapas de diseño y aprobación en base a un protocolo, un procedimiento que le establezca el Ministerio del Medio Ambiente. No hace, yo entiendo todas las distinciones que hacía anterior y me parecían correctas. Lo que pasa es que este inciso en particular me da la impresión de que deja finalmente, porque plan es una palabra, al menos a nivel Estado, es totalmente genérica y política también tiende a ser totalmente genérica. Entonces, quizás estoy pensando en voz alta, debiera acotarse de que, si esto se refiere a lo del inciso 1, que son los planes y políticas generales que tengan impacto de acuerdo a la resolución del propio Ministerio de Servicios, bueno, ahí está obligado a que en la etapa se formule un diseño en fin, ambiental de acuerdo a los parámetros del... No sé si eso es lo que estaban pensando o para dejarlo quizás, Presidenta, más acotado. Senador Insulza. No, yo tengo la impresión de que se trata más bien de cosas que se pueden o no hacer según el criterio fundamental de la autoridad, salvo algunas que se dice claramente que deben hacerse. No le veo mucho problema a esto. No sé si cuando uno lee el artículo en que se establecen, ¿no es cierto?, aquellos que son obligatorios versus los que podrá sugerir, porque aquí están los que tienen que someterse, los que puede sugerir el Ministerio, que están en el inciso segundo, y en todo caso siempre tendrán que, y establece cuáles. Y después viene que como inciso final que dice que obligatorio o no obligatorio, cómo se hace, lo fija el Ministerio. No sé si esa es la explicación de... Es así. Sí. La expresión inicial de este inciso, la elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación, está actualmente en la ley 19.300. Está desde el año 2012. Se incorporó. Y efectivamente siempre, o sea, ha tenido aplicación hasta la fecha. Y eso, claro, el mismo comparado donde está el inciso. Y efectivamente siempre se ha entendido, y esa es la visión que tiene también el Ministerio, de que acá se está hablando de las políticas o planes que tengan evaluación ambiental estratégica, ya sea por su carácter obligatorio o porque el órgano ha decidido aplicarla. Entonces, la redacción actual del que viene del año 2012 no ha dado a entender, no ha generado ese problema interpretativo de que toda política o plan tendrá que tener una etapa de diseño. Se ha entendido en función de la estructura de la ley 19.300 y del título en el que está contenido, de que está referido a los instrumentos que tengan evaluación ambiental estratégica y ese es el espíritu también del Ministerio. Tendrá que quedar en la historia fidedigna la ley que esa es la correcta interpretación. Yo creo que con la explicación y leyéndolo como se ha señalado queda claro. Si les parece, colegas, podríamos aprobarlo de manera unánime, senador Lagos. Yo lo apruebo. Senador Lagos, ¿podemos aprobarlo de manera unánime con la explicación que se ha dado? ¿Sí?
Ok, así se aprueba. Enseguida, en la página 16 del comparado, está la indicación 1H de los senadores Galilea y Proens, que suprime en el inciso tercero propuesto en el literal D del numeral 5 la frase y ordenamiento territorial de riesgo de desastres y de cambio climático. O sea, quedaría con los instrumentos de planificación de carácter obligatorio. Sí, yo le pediría aquí que por favor el Ministerio explique esto con detalle. Sí. A ver, en la Comisión de Medio Ambiente, este es el artículo que indica cuándo proyectos, aquí ya estamos en la parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, que recordemos está especificado en unos cuantos artículos, pero que dice claramente cuándo debe ingresar, en qué condiciones debe ingresar, y aquí se está hablando sobre modificación, que cuándo deben ingresar. Y aquí en la Comisión de Medio Ambiente, de manera unánime, se aprobó un inciso en que se incluye que deberán calificarse de forma desfavorable los proyectos o actividades que sean incompatibles con los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, de riesgo de desastre y de cambio climático de carácter obligatorio que se encuentren vigentes. Eso fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente en su momento por la senadora Allende, el senador Gaona, senador Osandón y senador Proens. Y recordemos que los que son instrumentos de carácter obligatorio que se encuentran vigentes en general son los planes reguladores. Entonces la propuesta acá es suprimir el ordenamiento territorial de riesgo de desastre y de cambio climático. Y bueno, dado que la comisión técnica lo aprobó por unanimidad, la verdad las cosas que nosotros preferiríamos que se mantenga de esta manera. Quizás podemos tratar de entender cuál es la preocupación que aquí se levanta y ver si Sebastián la puede responder. Yo no sé si puede explicar aquí el senador Galilea esto, porque con la explicación de la ministra no se entiende el sentido de la eliminación. Esperamos tu explicación. Que necesitamos la explicación de por qué quieren eliminar esta parte del Fundamento su indicación. No, esto lo conversamos en la sesión pasada. Por lo menos en la sesión pasada el senador Insulza compartía conmigo esta aprehensión de que a nivel regional todos estos planes de riesgo, etcétera, terminan siendo muchas veces extremadamente amplios, no hacen, dicen ruralidad, dicen, en fin, y no se hacen cargo de montones de iniciativas y cosas que deben ser consideradas dentro de el desarrollo de una región. Lo clásico, y dónde ponemos vertederos, y dónde ponemos cárceles, y dónde ponemos esto, y dónde ponemos lo otro, en fin. Y esto vendría a ser una causal casi directa de, usted rebota en cualquier estudio de impacto o declaración de impacto ambiental, por lo que nosotros consideramos, quienes presentamos esta indicación, de que es dar una causal de rechazo directa a cualquier proyecto que es extremadamente compleja, general, genérica, que es muy difícil que esos planes lleguen a tener el detalle como para abordar correctamente todo el manejo del territorio, y por lo tanto nos parece una imprudencia dejarlo así como está desde el punto de vista de riesgos, desastres, cambio climático. Son cuestiones absolutamente genéricas que no deben estar. Si es que hay algún problema, cuando se entra a la evaluación ambiental, se tendrá que ver, alguna autoridad lo tendrá que plantear, se tendrá que ver cómo mitigar, pero no nos parece que deba ser una causal de rechazo genérico, planes que son, por definición, extremadamente amplios y que es virtualmente imposible que se hagan cargo de las necesidades de cada iniciativa en cada uno de los territorios.
Esa es la razón fundamental. Gracias, senador. Le damos la palabra al Ejecutivo. Sebastián. Muchas gracias. Como señalaba la ministra, lo relevante para nosotros como Ejecutivo es que estos sean instrumentos que tengan un carácter obligatorio en sí mismo. Es decir, o sea, no es esta ley la que le otorga el carácter de obligatorio, sino que es la propia ley fundante de estos instrumentos el que debe determinar si es o no obligatorio. Eso será la ley sectorial de riesgo de desastre o de cambio climático respectiva. Entonces, si el instrumento es obligatorio, un proyecto de inversión tendrá que cumplir con él. La pregunta que se planteó en la Comisión de Medio Ambiente es si verificar el cumplimiento de ese carácter obligatorio era tarea o no del sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque si no es tarea del sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces tendrá que ser en otra instancia, en otro permiso sectorial o en otra instancia de calificación. Y la visión general, diría yo, que tuvo la Comisión de Medio Ambiente era incorporar temáticas a la evaluación de impacto ambiental, que sean pertinentes, por supuesto, a la evaluación ambiental, para efectos de concentrar en la evaluación ambiental todos los aspectos fundamentales para viabilizar un proyecto, de tal manera que si un proyecto obtiene una resolución de calificación ambiental favorable, haya ya superado la mayor cantidad de barreras y sea un proyecto que ya tenga en gran medida superada los obstáculos o superado los requisitos para poder implementarse. Y desde ese punto de vista se estima que la redacción original está orientada en esa dirección. Dando certeza. Senador Galilea. Solo quiero recordar que el texto dice enfáticamente, deberán calificarse de forma desfavorable los proyectos o actividades que sean incompatibles con instrumentos de planificación, ordenamiento territorial de riesgo de desastre y cambio climático. A nosotros nos parece que eso es de una amplitud y además es una causal así taxativa. ¡Pum! Fuera este proyecto. Oiga, que queremos hacer una agroindustria en no sé qué parte. No. Aquí no está definido que una agroindustria, las típicas discusiones en nuestra zona, un plantel de cerdo, y no, ¿por qué? Porque es rural, porque no está contemplado un desarrollo agroindustrial, no está. Y son causales de rechazo inmediato simplemente por la norma. Considero, y lo digo así de casi apasionadamente, estaríamos poniendo una cortapisa demasiado genérica que creo no va a ayudar en nada. Entiendo lo que señala el señor Sí. Galilea, porque lo que está señalando es que bajo el concepto de ordenamiento territorial podría darse una discusión de que la instalación de determinadas industrias, faenas, etcétera, podría ir, al margen de toda esta discusión nuestra, alguien podría preguntarse si ese ordenamiento territorial comprende o no determinadas actividades. Eso es lo que está su preocupación, para entender. Que no tenga razón, para entender, antes de no tener razón, no encontrar la razón, tengo que entender lo que está pensando, para no encontrar la razón. Ya. Entonces, lo que está señalando es que Pero a lo mejor Fue profundo. los instrumentos de ordenamiento territorial, por ejemplo, ya podrían no estar claros, pueden no ser claros o ambiguos en una parte, o generar una ambigüedad. Y ante esa ambigüedad, dice el senador Galilea, para yo entender, la autoridad podría ampararse en esa ambigüedad para decir, desechar los proyectos, derechamente, rechazarlos. Eso es lo que está diciendo, que queda como un vacío eventualmente, que es interpretable, que es lo que puede quedar o no dentro de un ordenamiento territorial, y que por la vía de esa ambigüedad del ordenamiento territorial, ampararse el rechazo del proyecto. Y la pregunta es, ¿y por qué no podría ser así? Porque si precisamente hay una ambigüedad, ¿cómo voy a autorizarlo? A mí, Para entender. sí, a mí, ¿Se entiende, Rodrigo? antes de dar la palabra, espérate, Rodrigo, antes de dar la palabra al senador Galilea y al Ejecutivo, cuando yo leo esta norma, tiendo a pensar que tiene lógica, sí, cuando se hizo el ordenamiento territorial, se consideró y se consignó en ese ordenamiento territorial las zonas de riesgo de desastre. Esas me parecen obvias y evidentes. No me queda claro esto del cambio climático, creo que es súper amplio, porque no sé lo que significa, ¿ya? Y puede ser cualquier cosa. Entonces, a lo mejor si lo restringiéramos para entender que obviamente una zona
que se determinó que era inundable, por ejemplo, no puede llevar ahí un hospital, voy a poner un ejemplo bien básico, Licantén, ¿ya? En la zona Pichilemu, y uno podría empezar a nombrar cosas así, uno lo entendería, pero creo que la norma está un poquitito amplia respecto de su calificación negativa inmediata, que es la preocupación del senador Galilea, porque es como una espada de Damocles inmediata respecto a algo que es un poquitito amplio. Si lo pudiéramos circunscribir a aquellas zonas que son consideradas, por ejemplo, de riesgo de desastre, uno lo podría entender. Pero creo que está un poco amplia la norma. Antes de la palabra, y ministra, ahí le damos la palabra al senador primero, Galilea, creo que la senadora Rincón hace un buen punto, al menos en el tema de riesgo de desastre, en la medida que alguien ya no esté cuestionando que la declaración de una zona como riesgo de desastre es también uno impropia. puede cuestionarlo, pero dando por bueno que está bien calificada como zona de desastre, entiendo su punto. Sobre el cambio climático, eventualmente pone a discusión porque tal vez sobre algo que puede estar, no sé si aquí la científica, que es la ministra científica, puede ser algo que esté mutando en el tiempo o que tenga nuevas aristas o que la frontera sobre el cambio climático vaya cambiando y que podría generar ahí. Pero voy a volver al tema de ordenamiento territorial, que fue además la preocupación de senador Galilea, que fue el ejemplo que puso, porque se concentró en esa como causal. Precisamente, si es que va a haber una discusión respecto de si determinada actividad, faena o emprendimiento está comprendido o no dentro de ese ordenamiento territorial, eso habría que despejarlo de todas maneras al margen de esta discusión. Sí. En consecuencia, mal podría yo autorizar algo si no sé el impacto que pudiera llegar a tener, porque después se demostrara que existe efecto. Entonces, y creo que bajo el principio precautorio, yo me ampararía en ese criterio. Sí, mi único punto, y por eso hago la salvedad con el tema de los de desastre, es que el senador Galilea hace un punto que es cierto. Él dice, se le está dando negativa de inmediato. O sea, ni siquiera se acoge la posibilidad de estudiarlo. Y yo lo entendería, esa negativa inmediata, en aquellas partes que fueron declaradas en el plan de gestión, digamos, en el plan de planificación, como de desastre. Pero no puede ser a priori aquellas que sean incompatibles, porque a lo mejor no son incompatibles, solo tendrá que estudiar la evaluación o el estudio. Termino mi alegato. Ya. Supongamos que se quiere hacer ese emprendimiento X en una zona y hay una discusión si es que procede o no procede dentro, cabe o no cabe dentro de ese ordenamiento territorial. El reclamo no se va a hacer ante la autoridad ambiental, sino que va a ser ante las autoridades que regulan ese ordenamiento territorial, me imagino, para determinar si cae afecto o no ese emprendimiento. ¿Me está siguiendo? Sí, te Alguien tiene que seguimos. dirimir la inquietud, la angustia, la Pero duda. tienes un problema, Ricardo, eso previo. Eso es lo que ocurre en Hoy día. todas las declaraciones o estudios de impacto ambiental. Si es que hay algún problema, se decide, se evalúa ese caso con esas autoridades en esa zona del país, no, sí, en fin, mi tema es que- y se resuelve. No tiene una Negativa previa. negativa detrás. Oye, es que mira, es que ¿cómo se llaman los? El PROT de no sé dónde o el no sé qué dice, no sé, voy a poner, no sé si es pertinente el ejemplo, pero creo que se llama la falla de San Ramón en Santiago. Sí. Y sabes que la falla de San Ramón es, no sé, aborda la mitad de la región metropolitana, así que de ahora en adelante no se aprueba nada porque estamos profundizando un problema ya histórico en la falla. En el Maule siempre se dice, y yo he leído, de que como hay un N volcanes en la altura de la laguna del Maule, si llegan a explotar, bueno, la verdad es que y te pueden hacer un plan de riesgo, y lo más bien fundado del planeta Tierra, en que sacaba San Clemente, sacaba Talca, sacaba Constitución, sacaba todo, y por tanto, mira, en realidad, más que aprobar proyectos, debemos ir sacando incluso a la ciudad de Talca de donde está, porque teóricamente, si es que llegan a explotar todos estos volcanes, bueno, pero podemos llegar a... Entonces, cara de espanto. No, Talca va a estar bien, no te preocupes. No. Pero si hay, el revista norteamericana, y si Yellowstone también, que tiene toda una cuestión, bueno, el planeta Tierra va a cambiar el eje y la verdad es que nos vamos a morir todos. Pero la circunscripción seguirá existiendo. Eso es lo que Obvio. Eso es lo único que me importa. Eso es lo único que me importa. Bueno, pero voy generar estos rechazos A priori tajantes. a mí me parece una... No voy a llevarlo lo voy a dejar en una imprudencia legislativa grande. Y preferiría, tal como lo dice la indicación, de que no esté esa causal de rechazo a priori.
Senador Macaya, senador, es que Quisiera- mejor tú para ver Bueno, si... quizás para complementarse, a ver, yo tiendo a compartir la indicación que presenta el senador Galilea y el senador Provenz, básicamente porque o sea, la mayoría de los instrumentos de ordenamiento territorial son antiguos en Chile, o sea, tienen una... Y básicamente esa antigüedad es lo que hace que es lo que le hace que no esté actualizado en el fondo en torno a las actividades que se pueden realizar en ese lugar y al revés. Lo que pasa con la planificación de desastres son instrumentos relativamente nuevos. En el caso del ordenamiento territorial, puedo equivocarme, el borde costero de las regiones del norte va a estar a priori afectado y en el fondo de alguna manera, y proyectos que hoy día están existiendo y que están vigentes, están funcionando y que tuvieran que ampliarse en el futuro, podrían verse afectados también. O sea, mi duda tiene que ver con la desactualización o excesiva novedad que tienen los instrumentos de riesgo de desastre y cambio climático. Presidente. Senadora. Senador Insulza y luego la ministra. Bien francamente, o sea, yo en mi región, por alguna razón existen documentos que dicen que minería no puede haber en la región. Y por lo tanto esto, si se esgrime cada vez que alguien quiere presentar un proyecto de exploración en materia minera, inmediatamente no se puede. Felizmente hace unos días atrás eso se cambió, entonces ya algo es algo, y a lo mejor podemos ser la única región de todo el norte que no tiene restricciones a la minería. Pero naturalmente, si nosotros nos vamos a todos los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y de cambio climático de carácter obligatorio que se encuentren vigentes, debe haber varias decisiones del Consejo Regional en esta materia que, a mi juicio, impiden realmente. Ahora, que se podrían cambiar, sí, pero yo precisamente lo que quiero es que se cambien en base a proyectos específicos. O sea, y cuando se dice, por ejemplo, por los especialistas, por el servicio ambiental, que ese proyecto no tiene ningún problema ambiental real, igual se puede parar porque hay un documento escrito hace 20 años atrás que dice que sí lo es. Nosotros tenemos un humedal de 40 hectáreas, presidente, es un poquito menos de 40. El Consejo Regional en algún momento decidió extenderle 600 hectáreas de protección, por lo cual no se puede construir ninguna cosa, ningún hotel, ni ninguna cosa en la vecindad del vecindario. Entonces la verdad es que yo creo que realmente son las normas que se dictan en el territorio, que son a veces normas estrictamente políticas, no basadas en ningún estudio realmente serio, perjudican a algunas regiones, por lo menos a la mía la perjudican, a mi juicio por lo menos. Y por esa razón yo estoy de acuerdo con la objeción del senador Galilea. Ministra. Sí, a ver. Lo primero que quisiera aclarar es que la ley marco de cambio climático obliga a incluir la variable de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Eso ya está vigente y entonces en la medida que los instrumentos de planificación territorial se van actualizando, y recordemos que estos son todos instrumentos que se aprueban en el Consejo Municipal o en los gobiernos regionales, o sea, llevan un proceso de participación y democrática de autoridades locales o regionales, va a tener que incorporar esa visión. El ejemplo que daba la senadora es exactamente el espíritu. Supongamos que tenemos entonces, por cambio climático, sabemos que están cambiando los patrones de precipitación y por lo tanto las áreas inundables de los ríos. Uno no quisiera construir en un lugar que existe una probabilidad no cero a que se inunde. Y en ese sentido, el antes de entrar a evaluación, que es un proceso que le cuesta tanto al titular como al Estado, lo que busca esta norma es dar certeza. Si este instrumento es obligatorio, y es obligatorio porque ha sido aprobado en alguna de las instancias que mencioné, y por lo tanto ha pasado por un proceso democrático de aprobación, la idea es que uno no pierda el tiempo y dado que es obligatorio y que me dice no se puede construir acá, uno haga ese chequeo de legalidad al principio. Ahora,
lo otro importante, y ese es el espíritu de incluir riesgo de desastre y cambio climático, que en este caso están estrechamente vinculados. No existe hoy en día ningún instrumento de ordenamiento territorial, o sea, de cambio climático obligatorio vigente. Y entiendo que así es que no es simplemente es la variable de cambio climático que tiene que incorporarse cuando uno vaya a actualizar. Ministra, si el los punto no es instrumentos. que uno incorpore el tema de la variable cambio climático, el problema es que esta norma lo que dice es que queda rechazado de plano ya cualquier proyecto que considere, ¿no es cierto?, temas de cambio climático en ese territorio. No, porque son solamente los instrumentos de carácter obligatorio que se encuentran vigentes y no existen. ¿Y cuando existan? Bueno, ¿Van a quedar rechazados de plano? Pero que cuando exista es porque había un proceso democrático en que la sociedad se puso de acuerdo que ciertas actividades no se debieran realizar en ciertos lugares. ¿Y si la O gente sea, cambia de opinión y cree que sí es importante y no va a afectar el territorio? De entonces plano se queda tendrán rechazado. Sí, pero la idea acá es dar certeza Sí, de que ciertas actividades ministra. se pueden realizar en ciertos lugares y Ministra, otras si no eso se uno pueden realizar en uno lo otros entiende. lugares. Cuando hay Esa un es la- riesgo para la vida humana, como un desastre, uno lo entiende. Pero si no hay un riesgo de esa envergadura y simplemente tiene consideraciones de cambio climático, ¿cuál es la razón de a priori rechazarlo? Sí, lo que pasa Senador es que el cambio Insulza, climático senador lo que hace Insulza, es cambiar lo que- senador Insulza y senador Macaya. Aquí está, a mí está bien, dice, sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales. O sea, ya hubo pronunciamientos del órgano sectorial y del órgano que tiene que dar esto primero. Después, es necesario requerir el informe del gobierno regional del municipio respectivo y de los demás organismos competentes cuando corresponda sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado. O sea, se dice que los organismos democráticos que usted señala tienen que hacer una evaluación. Hasta ahí Hasta ahí ni un problema, Ni un pero problema. después no, ¿para qué van a hacer ninguna evaluación si ya está calificado ya? Pues. o sea, No se mire, decidió que sí. una regla. Yo mismo estaba mencionando recién un caso, esto se votó en el Consejo Municipal y en el Consejo Municipal, el gobierno regional. no, en este caso el Gobierno Regional, el informe y realmente estuvo a punto de quedarse afuera, porque algunos decían yo no voy a discutir esto porque en Arica no hay minería, punto. Esa era toda la decisión, el debate, entonces yo quisiera que en alguna parte la cosa sea un poquito más razonable. Entonces, además, estaban pidiendo, fue una empresa canadiense, ministra, que estaba pidiendo permiso para hacer exploraciones, cosa que no necesitaba. Yo estuve a punto de rechazarlo. Senador La verdad Macaya y senador Galilea. Sí, a ver, yo asumo que cuando una persona ingresa al sistema de evaluación ambiental, un proyecto, hace una evaluación previa de cuáles son los lugares donde hay una oposición, incluso ni siquiera incompatible. O sea, proyectos millonarios hoy día no tienen, no avanzan si es que se asume que en ese territorio va a haber oposición social, incluso, aun cuando existan instrumentos que lo permitieran. Mi duda es en la aplicación práctica de una norma como esta. Yo creo que ustedes la tienen visibilizada en el mapa de Chile, en qué lugares esto tiene un impacto actual con los instrumentos de planificación y con el ordenamiento territorial. Yo esta norma, a diferencia del senador Galilea, ahora acabo de mirar, yo hubiese borrado todo desde el deberán para adelante, entero, completo, porque yo también, al igual que lo que plantea el senador Insulza, si un proyecto ya ha realizado todos los trámites previos, ha pasado por un filtro que es más político que probablemente el del municipio y el más cercano a la comunidad, ha pasado por el filtro previo del gobierno regional. ¿Por qué? Yo asumo que no va a avanzar una persona si es que está con un proyecto de esas características finalmente, pero habiendo superado esos filtros le estamos diciendo inmediatamente y ex ante que inmediatamente va a ser calificado desfavorablemente. Yo tengo mis dudas de la necesidad de una norma como esta sin visibilizarla en el mapa, en qué lugares esto, quizás hay un mapa, ustedes tienen un mapa en qué lugares esto va a tener un impacto particular. Senador Galilea, No, solo para complementar, el señor Macaya dice que él lo hubiera borrado desde el deberán. Sí. Pero la verdad es que
poniéndome los zapatos del ministerio también, para que vea que... Que soy razonable. ¿Por qué eliminamos solo eso? Porque dice deberán calificarse favorablemente los incompatibles con proyectos de planificación de carácter obligatorio. Ese plano regulador. Y eso es, por ejemplo, el plan regulador de una comuna, que es evidentemente obligatorio por ley, tiene tiene análisis de riesgo de todo tipo y es obligatorio. Los otros, en cambio, son una... Y son... No, pero son cosas que no existen, son... no, yo creo, vuelvo a decir, sería una imprudencia total. El plan regulador, vale, yo no puedo ir a poner una industria donde el plan regulador dice que es habitacional, obvio. Nadie está discutiendo eso y lo dejamos salvado con nuestra supresión. Pero lo otro, instrumentos que no tienen hoy día un valor vinculante ni obligatorio, que no sabemos los alcances, cómo van a salir. Usted mismo dice que en realidad hoy día todavía ni siquiera existen. Bueno, seamos prudentes, pues dejémoslo. Es que, ministra, el problema es que la norma lo que está agregando y está diciendo es que van a calificarse de forma desfavorable los proyectos o actividades que sean incompatibles con los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, con riesgo de desastre y con los de cambio climático. O sea, ni siquiera... Ministra, no importa, no admite a análisis en el caso particular de ese territorio el que puedan estudiarse. Para algo están los estudios y las evaluaciones. Y aquí ni siquiera van a poder someterse a consideración. De plano se les dejan fuera. Ese es el punto, entiendo, que está haciendo el senador. Ministra y Sebastián. Gracias, presidenta. Yo solamente para ilustrar sobre la interpretación de la norma, solo señalar que cuando la norma señala, después del punto seguido, deberán calificarse de forma desfavorable, está haciendo referencia a el final del proceso. Cuando señala deberán calificarse de manera desfavorable, es decir, después de procesada toda la etapa de evaluación, y esa etapa de evaluación que culmina con el acto de calificación, que si no se lograron subsanar las incompatibilidades, la norma señala deberá ser desfavorable, pero en la práctica esto sí lo observamos en la evaluación y se le da la oportunidad siempre al titular de reformular su proyecto. Y eso ocurre bastante hoy en día, incluso con los planes reguladores comunales, intercomunales, en que el titular rediseña el layout o las partes u obras de su proyecto para efectos de hacerlo compatible. Entonces, solo para efectos de lo que señala la norma lo que está haciendo referencia es que al final del proceso de evaluación, si es que no se han logrado subsanar aquellas, mandata que sea calificado de manera desfavorable, pero no es una imposibilidad de iniciar el proceso, sino que es un mandato respecto de lo que debiese ocurrir al final del proceso de evaluación. Eso, Si les parece, si les parece, votamos la indicación porque creo que le hemos dado harta vuelta al tema. Señora secretaria. La presidenta somete a votación la indicación 1H. Senador Macaya. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidenta. A favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Luego, en la página 18 está la indicación 2H. La indicación H es al encabezamiento del artículo 8º bis y es de los honorables senadores señores Gaona, Galilea y Provence para suprimir la expresión entre otras razones. El artículo 8º bis dice: se entenderá que un proyecto de actividad sufre cambios de consideración cuando, entre otras razones, y viene una enumeración. Ministra. Pero le damos la palabra primero al senador Galilea, que es autor. Gracias, presidenta. La razón es básicamente de certeza y previsibilidad de la norma. Si estamos diciendo que un proyecto
sufre cambios de consideración cuando A, B, C, D, D, ¿eh? Si decimos, entre otras razones, bueno, al final no dijimos nada, en el fondo. Así que es solo un tema de previsibilidad de la norma legal. Ministra. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces se aprueba de manera unánime. ¿Sí? Luego, en la página 32, debiera haber, pero no está ahí, para no tener que elaborar e imprimir nuevamente el comparado, una indicación que sus señorías tienen en un documento que está suelto debajo de sus comparados, que es la indicación 1HA de la senadora Rincón, que sustituye el literal E del numeral 10. El literal E del numeral 10 decía: intercalas en la letra P entre la expresión lo permita y el punto y coma la siguiente frase: en la medida que afecten los objetos de protección ambiental de los respectivos lugares. La senadora Rincón reemplaza ese literal E por el siguiente. Reemplázase la letra P por la siguiente. Letra P. P, claro. Antes se hacía una modificación parcial en la letra P, se intercalaba una frase. Ella reemplaza el literal completo. P, ejecución de obras, programas o actividades que se desarrollen total o parcialmente en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, humedales urbanos y en otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos que la legislación respectiva lo permita, en la medida que afecten los objetos de protección ambiental de los respectivos lugares. Esa no la Esto es tengo. parte del 10, ¿no es cierto? Artículo 10. Es el literal E del numeral 10. Pero es parte del artículo 10. O Sí, sea, el sí, encabezado sí, es sí. los proyectos de actividades que son Sí. susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases y que deberán someterse al sistema normal son exclusivamente los... Bueno, Son los- vamos al artículo 10 de la ley 18. A ver, Eso tiene que ver con que hoy día en el país tenemos un 20% de áreas declaradas protegidas en distintas categorías y nos parece que si va a hacerse algún proyecto en esas áreas, lo mínimo es que se haga una evaluación o un estudio. En resumen es eso. Pero la norma actual dice que tiene que pasar. Sí, pero no tiene a todas las consideraciones, tiene solo algunas. Si ustedes leen la norma, no la puedo encontrar acá en el comparado, ¿en qué página está? La 32. En la 32. la 32. Acá está. Hay una indicación 32 de los senadores Chaguanga, Ona y Provence, en contra de la senadora Allende y Lagos. Sí, pero es específico. Solo hace un... Antes había una modificación parcial a eso. Claro, antes había una modificación parcial a esta norma y ahora lo que estamos diciendo es que todos aquellos que tengan algún tipo de calificación se sometan a evaluación, nada más. Es más precisa, no tiene ninguna variación más profunda que eso. Está. Ándate a la página 32, primera columna. Dice es que general. Sí. Si va a ejecutar obra en Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Humedales y urbanos, otras áreas colocadas y bajo otras, protección en los perdón, casos. tienen que entrar a Sí. evaluación ambiental. Y esto se modificó. Espérate, se modificó. Indican esa interpretación y lo permitan, pero En la medida que afecten el objetivo de protección ambiental de los respectivos lugares. en que la legislación, en los casos en que Y nosotros, haya colocado, espérate, para entender bien, ejecución de obra, colocado por en los casos en que la legislación efectiva lo permita. O sea, es como una contraria, ¿no es cierto? O sea, si es que la ley me Sí. permite hacer algo en una sí, área pero protegida, nosotros que si yo tengo agregamos, que evaluar. sí, y lo que agregamos es que en estos casos, Pero. Lo que viene acá dice, Estamos agregando. si la expresión lo permita, y el punto y coma que lo sucede, la siguiente frase, en la medida que afecten los objetos de protección ambiental de los respectivos eso no. lugares. No entiendo nada de eso. Pero si el proyecto Eso- se encuentra en un área protegida sí o sí, va a tener no, que nosotros ingresar al estamos, sistema, sí, o sea. nosotros estamos agregando, perdón por... Sí, pues eso indica. Gracias. Lo que nosotros estamos agregando, en estos casos, la obligación de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental se tendrá cumplida exclusivamente mediante el estudio y o defecto, o en su defecto la declaración, y no con otra.
Sí, lo que pasa es que las declaraciones de pertinencia hoy día se están ocupando y las estamos elevando a rango de ley. Y no estoy de acuerdo que en las áreas protegidas se pueda ocupar eso. Ese es mi punto. Ya, o sea, todo el punto es que no puede haber pertinencia. En esos territorios. ¿Cuándo? Cuando hay un área protegida. Ese es todo mi punto. Ahí tiene que haber un estudio o una evaluación. Si el estudio o la evaluación dicen que no hay problema, no hay problema. Pero que no se saque por el lado de la pertinencia. Ese es el punto. Ejecutivo. Sebastián. Gracias, Presidenta. El artículo 10 es el que establece las causales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es un pilar crucial del sistema. En general, las tipologías de ingreso del artículo 10 son tipologías de proyecto. Se refiere a acueductos, proyectos inmobiliarios, proyectos de diferentes, con algunas excepciones. Probablemente la más importante de estas excepciones es precisamente la letra P, porque no está referida a un tipo de proyecto, sino que está referido a un área. Y la manera en general en que se habla, más allá de que la letra P tiene como una enumeración, se habla de áreas colocadas bajo protección oficial. Ese es el término que en general se utiliza. Y tenemos diferentes categorías de áreas bajo protección oficial. En conjunto entre el Servicio de Evaluación Ambiental y la Contraloría se ha llegado a una tipología, a un listado de estas áreas colocadas bajo protección oficial, entre la cual encontramos parques nacionales, por ejemplo, quizás lo más obvio. También hay otras áreas bajo protección oficial, por ejemplo, las zonas típicas. La zona típica en un área urbana que tiene un valor histórico patrimonial y tiene un tipo de protección, también se entiende que es un área bajo protección oficial. Y por tanto, los proyectos que se desarrollen en estas áreas requerirán ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En la Comisión de Medio Ambiente se aprobó una indicación que incorpora la frase en la medida que afecten los objetos de protección ambiental de los respectivos lugares. O sea, en la medida en que el proyecto tenga una interacción con el objeto que está protegido en esa área colocada bajo protección oficial. Este criterio ya es utilizado actualmente por el Servicio de Evaluación Ambiental, es decir, en la medida en que haya una obra o proyecto que no tenga relación con el objeto de protección, se entiende que no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Quizás, Ya está protegido. Sí, exactamente. Ejemplos quizás para uno para hacerse una idea de eso, por ejemplo, la caseta del guardia, que actualmente es el guardia de CONAF, probablemente será del SBAP, que no interactúa, o en el caso de una zona típica, que estamos ahí hablando de una zona urbana altamente impactada, habrán obras que afecten el objeto de protección de esa zona típica, por ejemplo, la fachada de un edificio que tiene un valor patrimonial, pero habrán otras obras que no interactúen con ese objeto de protección y, por tanto, no requieran ingresar. Ese es un poco el sentido de esta frase, en la medida que objeten los objetos de protección ambiental de los respectivos lugares. Solo señalar que el caso, o sea, por tanto, los proyectos o actividades que se estén en estas áreas bajo protección oficial, que interactúen con los objetos de protección, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. La consulta de pertinencia es una figura jurídica bastante especial, porque no es en sí misma una autorización. La consulta de pertinencia no autoriza ejecutar un proyecto. Es una declaración del Estado de que un determinado proyecto no está afecto a una causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, o está afecta, o sea, es favorable o es desfavorable la consulta de pertinencia. Entonces, no es una autorización en el sentido de usted cumple con los requisitos, sino es una declaración del Estado de que su proyecto no cumple las características para requerir previamente un ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido, la consulta de pertinencia se ha considerado relevante porque provee esa certeza de entregarle al titular una respuesta por parte del Estado de si requiere o no evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido, este inciso segundo que se incorpora en esta indicación
viene a señalar lo que decía previamente, ¿no? Que los proyectos que se someten en estas áreas bajo protección oficial requerirán ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una declaración o estudio de impacto ambiental. Uno debiese entenderlo en la medida que afecten los objetos de protección ambiental de los respectivos lugares, porque es la frase que está contenida en el inciso anterior y que está actualmente en el artículo. Claro. Pongámosla en votación, secretaria. No, pero ¿Qué pasó? en el fondo Es que no me quedó. lo que pasa es que dice que la declaración de pertinencia en el fondo no está, o sea, la letra P te incluye cualquier actividad que se desarrolle en un área protegida, por lo tanto no, o sea, está Sí, pero garantizado estamos- con que la pero en indicación otra norma la estamos- indicación es redundante desde esa perspectiva. Pero ¿no? no es contraria. No Es atenta un tema contra más el espíritu de la conceptual, es un tema norma. más conceptual. Sí. Sí, pero no atenta contra la norma. Presidente, lo que pasa es que yo no creo que corresponda en esta comisión discutir este punto. Este punto se discutió en la Comisión de Medio Ambiente. Y A ver, donde pero corresponde. bajo ese criterio, querido no, colega, es mi sí, está opinión. bien. No, Bajo no ese estoy- criterio no no deberíamos haber Presidenta, votado el anterior No tampoco. estoy cuestionando, pero Sí. en la medida que... Yo prefiero que en la medida de lo posible no alteremos las cosas de una comisión que no tiene que ver Estoy de con el estoy de final. acuerdo. En este caso, por Sí. esa razón, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted, pero es que ese criterio entonces tendríamos que ocuparlo respecto de todas las Sí, de indicaciones acuerdo, que sí, estábamos sí, votando. no. 8 veces se ha hecho, además, bastante, pero... Sí. Senador. En base a lo que dijo don Sebastián, tengo la duda, porque si el propio SMAP, por ejemplo, quiere hacer una determinada cantidad de obras de distinto tipo que están orientadas no solamente a no afectar, sino que a proteger. Si no sé cómo se toma, es una pregunta. Tiene que entrar, porque si no puede haber ni siquiera preguntar, porque podría preguntar y el propio Servicio de Evaluación Ambiental le dice, no te preocupes, las casetas, esto, aquí, allá, no necesitan. Si es que nos fuéramos por la teoría de que no puede preguntar nada previamente, bueno, tendría que preparar toda una declaración, qué sé yo, que podría terminar perjudicándolo. Pero, perdón, esto no, Perjudicándolos. sí, esto no evita, o sea, no impide que se pregunte. Lo que estamos diciendo es que si aquí hay una norma que está, entiendo, aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, que establece que ciertas áreas ya requieren ciertos cumplimientos, lo único que estamos diciendo es que esas áreas no pueden ser de fácil despacho, o sea, tienen que tener efectivamente una protección. Eso es lo único que estamos diciendo. Y le corresponderá al servicio decirle, sabe que esa área es un área protegida. Lo que corresponde que usted haga es una evaluación o un estudio, nada más. A menos que le diga, sabe que no corresponde porque no es protegida. Pero si de verdad queremos proteger las áreas que hemos determinado como áreas protegidas, que entiendo me corrige el Ejecutivo, corresponden a un 20% del total del país. O sea, tenemos un 80% donde bastará cualquier otro tipo de procedimiento. Me parece que es lo que corresponde. Si no, no declaremos como zonas protegidas esos territorios. Porque en el fondo es eso, cómo los cuidamos, nada más. Y obviamente el estudio y la evaluación le dirán, sí, no hay problema, aquí puede hacerlo porque el proyecto que se va a llevar a cabo no afecta ni altera ese territorio. Claro, pero que puede, Presidenta, pero Senador. puede ocurrir que alguna obra no esté afectando los objetos de protección ambiental del respectivo lugar, que es la mención que hizo el Ejecutivo recién. Y lo que usted le está diciendo acá con la indicación es que van a tener que presentar una declaración, o sea, que no se nos vaya a caer en un bolsillo que nos obligue a presentar por una caseta una declaración o un estudio de impacto ambiental. Eso es lo que yo creo que corre el riesgo de interpretación una norma como esa, o la indicación Que que si usted ha fuera una presentado. caseta, créame que sería de fácil despacho. Pero, bueno, o los ejemplos múltiples que puede tener el Ejecutivo. Si mi duda es que no terminemos en el fondo generando una protección, porque a mí me parece correcta el cambio, la modificación que introdujo la Comisión de Medio Ambiente respecto a la adecuación a la protección del lugar determinado. Pero un humedal quizás tiene obras, yo no soy experto en la materia de humedales y áreas protegidas, pero tiene obras complementarias que no necesariamente tienen que ingresar al sistema de evaluación ambiental y que pueden ser calificadas de esa manera por la autoridad. Yo no sé si estoy en lo correcto. No sé si el Ejecutivo considera que las áreas protegidas
no tienen que tener una evaluación o un estudio. Con los ejemplos de lo que ellos dijeron, o sea, caseta, tipo... Que esos no, claro, pero eso... En la medida que no afecten, Claro, eso es lo que dice la indicación, eso es lo que dice la indicación de lo que viene de... Bueno, yo pido que la votemos porque no tiene mucho sentido darle más vuelta. Y si ustedes no están de acuerdo, votenla en contra, pero yo pido que la votemos. Muy bien, votaremos en contra. La presidenta somete a votación la indicación 1HA. Senador Macaya. Yo me voy a abstener. No votarle en contra a la presidenta. Gracias. Senador Insulza. Y yo voto en contra. Senador Galilea. también me voy a abstener. Yo voy a votar a favor. Vamos a repetir esto y vamos a tener que votarlo después. Lo que es el temor reverencial. No, es una consideración, no es temor, no es temor. Después afuera nos cobra. Así como... No, nunca haría eso. Las abstenciones influyen en el resultado Sí, y se hay repite. que repetir la votación. Senador Macaya. Senador En Insulza. contra. Senador Galilea. Ya, a favor. Presidenta, ya. Se produce un empate. y La queda dejamos pendiente ya. para la próxima Muchas gracias. ¿Qué pasó entonces? Queda pendiente. Tienen que aclararse. O nos tenemos todos que aclarar. Yo tengo un compromiso, son las 12:06. Pediría que llegáramos hasta acá y nos convocamos para mañana en nuestro famoso proyecto de subsidio eléctrico, que tenemos que despacharlo Eso es temprano, ¿no? a las 10:30. ¿Van a llegar todas las 10:30 mañana? Sí. Ya, por favor. Entonces nos vemos mañana. Que los de los lunes lo hagamos a las 11. Pedro. Ya. Sí, Muy importante. colegas, durante las próximas semanas, la comisión del martes, Rodrigo, Javier y José Miguel la vamos a citar a las 11. Es la que impide que me callo. ¿Ya?